del sufrimiento. Te levantas, prendes la televisión, ves el telediario. ¿Qué es lo primero que observas? Guerras, enfermedad, coronavirus, indolencia de mucha gente para poder atender a su hermano. Vemos todo eso y nos sentimos frustrados, nos sentimos víctimas, nos sentimos que vivimos en un lugar donde no vale la pena vivir, pero la verdad, cuando entendemos el curso de milagros, observamos que todo eso es un sueño. Cuando observamos que todo eso es un sueño, empezamos a encontrar el camino a la paz. Es una situación compleja. No nada más es decir, todo es un sueño, ya de repente todo desaparece y de repente ya todos nos volvemos de lo más felices. No, es un proceso. Es importante que se llegue a generar el estudio de los ejercicios del curso de milagros para poder llegar a ese estado. Necesitamos estar generando constantemente muchas meditaciones para poder llegar a ese estado. Pero lo único que te puedo decir es que llegar a ese estado vale la pena. Vale la pena. Necesitamos incrementar nuestro estado de conciencia y poder sentir que realmente nuestra mente recta nos pueda mostrar cuál es el real estado de las cosas. Lo único que te puedo decir, que cada quien tiene su tiempo para poder alcanzar ese estado de paz que tanto anhelamos, pero así como cada quien tiene su tiempo, esto implica que cada quien tiene su camino y que como cada quien tiene su camino, cada quien va teniendo un crecimiento espiritual distinto. Es por eso que con ese crecimiento espiritual, tú vas entendiendo que las guerras, que el coronavirus, que la delincuencia organizada, que los políticos, que las marchas que se generan en la calle y que te llegan a truncar el tráfico, todas esas situaciones entendemos que son temporales, entendemos que para Dios no existe el tiempo, entendemos que para Dios no existen esas cosas, Dios no creó esas cosas, Dios no creó al mundo, Dios crea al hombre, Dios crea al amor, Dios crea a su hijo. Y solamente cuando empezamos a entender eso, cuando empezamos a vivir entendiendo eso, es que la vida nos cambia radicalmente nuestra forma de ver las cosas. Entendamos que todo lo que estamos viviendo no es otra cosa que un juego para poder alcanzar la plenitud. Si entendemos que lo que estamos viviendo sirve para nuestro crecimiento, entonces vamos a poder alcanzar la plenitud y vamos a poder alcanzar la paz. Es por ello que siempre se dice, el sufrimiento es opcional. Quizás el dolor a veces es inevitable. Vamos caminando por la calle, nos encontramos un accidente enfrente de nosotros. Tampoco podemos ser ciegos ante esa situación. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en la película que estamos viviendo. Y entendamos que en el momento de estar sumergidos en la película que estamos viviendo, es obvio que como cuando estás sentado en una sala de cine y estás observando una película, muchas veces tú te involucras incluso con los personajes que están dentro de la película. Ya cuando sales de la sala de cine, es que tú mismo te tratas de convencer que eso es una película, que eso no eres tú. Pero ¿cuántas veces, a pesar de que estás consciente de que estás en una sala de cine, no pasan 2 o 3 días que tú te estás involucrando con los personajes de esa película? Con mucho mayor razón, yo me involucro con esta película en la que estoy inmerso, en la que me levanto todos los días y en la que seguramente cuando estoy inmerso y me levanto todos los días y aparentemente le estoy dando
una continuidad de esta película, tal y como que si fuera una de estas telenovelas que salen en la televisión latinoamericana. Es obvio que nos creemos mucho el personaje, que incluso nos han asignado, porque es un personaje que ni siquiera hemos elegido en muchas de las ocasiones, un personaje del cual nos han ido asignando y en el cual nos vamos sumergiendo, tal cual un buzo se sumerge a las profundidades del mar con un traje de buzo. Nosotros tomamos este cuerpo y a veces creemos que el traje de buzo es nuestro cuerpo y que toda la proyección que se está dando en esta realidad es una realidad definitiva. ¿Cuántas veces observamos que hasta los mismos científicos cambian de parecer? Porque las teorías que supuestamente proyectan son teorías muy relativas. Esta realidad que estamos viviendo es una proyección. Esta proyección tiene el único propósito de hacernos crecer de manera espiritual. Esto es una situación que coincide en muchas culturas y que desde hace muchísimos años, cientos de años, se habla mucho de que esta vida sirve para crecer y para alcanzar la otra vida, la vida eterna. Esto es algo que está totalmente contemplado en el curso de milagros. Esto que estamos viviendo es una proyección y esto que estamos viviendo y esta proyección que estamos viviendo, pues no es otra cosa que un proceso que tenemos para poder crecer espiritualmente, pero no tenemos que estar sufriendo. Es por ello que cuando entendemos que esto que estamos viviendo es un juego, juguemos el juego, juguemos el juego. Hay más de un autor que habla precisamente de que no importa lo que esté pasando en el juego, hay que entenderlo como un juego para poder tomar precisamente el control de la situación y poder entender que lo único que es verdad es el amor. Lo único que es verdad es Dios. Entonces, por ello, en esta charla, buscamos sobre todo que empecemos a encontrar las herramientas necesarias para poder entender realmente quiénes somos y realmente dónde estamos. Hay que separarnos de esa proyección para poder entender que lo único que quiere Dios para nosotros es la felicidad. Vamos a cerrar esta pequeña charla con una pequeña meditación que nos va a ayudar a separarnos de esa proyección y poder entender dónde estamos parados. Vamos a poner los pies en el piso, vamos a poner las manos sobre el regazo, vamos a cerrar los ojos y vamos a iniciar con 3 respiraciones profundas. En esta ocasión, cada respiración va a venir implícita con lo que es una contracción, una pequeña contracción a lo que es la parte baja del pelvis. Cada vez que hagamos la inhalación, vamos a contraer, vamos a soltar también la parte baja del pelvis cuando estemos haciendo la exhalación. Vamos a hacer la primera inhalación profunda, contrayendo lo que es el piso del pelvis. Segunda inhalación. Tercera inhalación. Vamos a tranquilizarnos y a sentir que estamos sentados en un lugar. Al observar ese lugar, estamos observando que estamos en medio de una butaca de un cine.
Hay una pantalla blanca muy grande enfrente de nosotros. En esta pantalla se empieza a proyectar una película. La película es muy violenta. Empezamos a observar la película. Empezamos a observar que los colores de la película son muy brillantes. Y nos empezamos a introducir en la película. Empezamos a observar participación en la película y empezamos a observar los peligros que pasan en la película. De repente, los colores de la película empiezan a disminuir de intensidad. Otra vez estoy sentado en mi butaca y empiezo a observar que la película se pone en blanco y negro. Esta película se está llegando a tornar más lenta, en blanco y negro. Colores borrosos, cada vez más lenta. Se empieza a alejar la película de la pantalla. Se aleja, desaparece. Abro bien los ojos y veo que estoy sentado en una roca, en un jardín hermoso, lleno de rosas, con un pequeño lago, mucha tranquilidad, mucha pasividad. Me doy cuenta que nunca he estado en la película. Me doy cuenta que siempre he estado en ese jardín y que ese jardín me brinda paz, tranquilidad, seguridad. Vamos a hacer una respiración profunda para ir agarrando conciencia. Esta pequeña charla, vamos a abrir los ojos. Esta pequeña charla pues trae un propósito introductorio para saber cuál es el principal objetivo del curso de milagros. El principal propósito del curso de milagros no es otra cosa que alcanzar la paz. El curso de milagros en sí no es un fin, el curso de milagros es un medio. Y uno de los propósitos principales de ese medio es alcanzar la paz. Van a existir diversas formas propuestas por el curso de milagros y por otras herramientas paralelas que nos van a traer el principal propósito de obtener la paz, porque la única forma de poder alcanzar muchas cosas es precisamente alcanzando la paz. Muchas gracias por su atención. Seguimos las próximas semanas enviando más información. Muchas gracias.